cuando no soy capaz de sentir el perdón. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué bueno que nos volvamos a encontrar en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. En este día, ¿cómo sentir el perdón? Y recuerdo que la persona que me planteaba este tema lo planteaba desde el aspecto moral, religioso. Es posible que aquí voy a tomar otros aspectos también un poco más amplios, pero obviamente el aspecto religioso también aparecerá por la importancia de nuestro ambiente cristiano, católico, las personas que acuden a la confesión, etc. Ojo, no voy a hablar de la confesión, por si acaso. Entonces, vamos a comenzar recordando que hemos aprendido siempre desde la casa, desde pequeñito, que quien la hace la paga. Es decir, no tenemos y no puede caber en nuestra mente la concepción de perdón. ¿Por qué? Porque tengo que pagar. Hay alguien que se va a vengar de mí y yo tengo que pagar, sea en esta vida o en la otra, como siempre escuchamos. También tenemos que tener en cuenta que dar y recibir perdón están relacionados. Si yo no sé dar perdón, tampoco sé recibir perdón. Si yo no he aprendido a perdonar desde mi casa, probablemente el día que alguien me diga te perdono, eso no lo voy a comprender, porque no sé dar. Y hay cosas que se aprenden desde la casa. Si bien quien la hace la paga, es diferente la manera como me cobran. Y eventualmente en la casa aprendí que yo me equivocaba y venía el golpe, venía el castigo y bien duro como para que aprendiera. Entonces difícilmente voy a aprender a dar perdón también y obviamente a recibir perdón. Dar y recibir perdón se aprenden desde la infancia o incluso desde antes. Y digo desde antes porque puede ser que yo aprenda eso desde cuando estoy en el vientre de mamá. Se ha comprobado que el niño, el bebé, aprende y escucha y reacciona a las emociones de mamá. Imaginémonos a unos papás peleándose y el bebecito allí. El bebecito escucha, el bebecito entiende, el bebecito reacciona. Y por eso eventualmente cuando nace va a tener problemas. Eso es mentira. Voy a ponerles un caso que seguramente hablaremos en otro episodio. Cuando uno tiene como profesional que atender un tema de un suicidio, puede uno empezar a revisar en el tiempo cercano que pasó, pero más allá también. Y con mucha frecuencia, temas de suicidio, temas de personas que un asesino en serie puede tener relación con un intento de aborto premeditado por parte de sus papás. No, pero no se dio el aborto. Sí, pero ese bebecito se va a sentir no amado desde el vientre de mamá. Y más grave si lo intentaron. Pero no se dio, pero lo intentaron. Entonces probablemente ese bebé que va a crecer, que va a ser adulto, va a tener en su inconsciente algo. No soy amado, aunque no sepa cómo explicarlo. Entonces, por eso digo que uno aprende a dar y recibir perdón desde probablemente antes de la infancia. Dar y recibir perdón está relacionado con la misericordia. Y entonces aquí aparece la imagen que usted tiene de Dios. Si usted tiene la imagen de un Dios vengativo, muy parecido a su papá, que si le hacía la pagaba, o a su mamá, que si le hacía la pagaba, pues propiamente la imagen de misericordia no va a caber. Porque para usted, yo me equivoqué, Dios me va a castigar. Y la misericordia es la posibilidad, la compasión que desde el corazón, no es desde la razón, es desde el corazón, tiene el ofensor hacia el ofendido hacia el ofensor. No es, el perdón se da en la petición que hay desde el ofensor al ofendido. La misericordia nace del ofendido al ofensor.
aparece la experiencia de Dios. Entonces, dependiendo la imagen que yo tenga de Dios, pues obviamente eso me va a ayudar a tener una concepción de perdón. Recuerden que los demás videos, los videos anteriores, están en la descripción de este video. O de pronto quieras darte un paseo por los diferentes materiales que se han publicado, teniendo en cuenta también para su orientación las diferentes listas que están allí. ¿Cómo sentir el perdón? Primero es importante que te preguntes qué entiendes por perdón. ¿Es un borrón y cuenta nueva? Es importante tener en cuenta, probablemente, revisa cualquier cicatriz que usted tenga. En la parte que usted tenga, no me van a escribir en los comentarios, yo tengo una cicatriz en tal parte, no. Pregúntate si recuerdas qué te pasó. Yo recuerdo una cicatriz que tengo por aquí en una mano, creo que es acá. Yo recuerdo qué me pasó. Yo tenía como 5 años, pero en este momento no me duele. Eso es perdón. Yo puedo recordar sin que me duela, pero si yo recuerdo y es como si frenara en seco y cogiera en reversa, y espérate que ahí hay una herida que debe revisarse. Ah, no, es que yo ya perdoné. Y cuando le pregunta a uno por el tema de una se le vienen las lágrimas. No, hay una herida que debe ser revisada. Entonces, borrón y cuenta nueva, no, porque queda la cicatriz. ¿Tengo que hacer algo para alcanzar el perdón? Bueno, aquí aparecen los mismos pasos o eventualmente para los católicos los pasos que deben ayudar a una buena confesión. Si bien dije que no iba a hablar de la confesión, sí toqué el tema religioso por petición de la persona que solicitó este tema. Entonces, reconocer el daño es importante, porque si yo no reconozco que te hice daño, ¿cómo voy a pedirte perdón de algo que no siento que hice algo? Sentir dolor por el daño causado. Hombre, mira, me siento mal por haberte ofendido, me siento mal porque tú siendo tan bueno conmigo, etcétera. Tú no tenías derecho de que yo me hubiera reaccionado de esta manera. Pero si de pronto ni siquiera eso. Ahora, un propósito de cambio. A veces creemos que el perdón es sin ni siquiera un propósito de cambio. Y claro, ya lo veremos más adelante. Yo puedo perdonarte, pero no quiere decir que las cosas sigan siendo iguales. Yo puedo perdonarte por mí, no por ti. Ah, es que yo le perdono todas las veces a mi hijo porque es que la palabra dice que hay que perdonar 70 veces 7. Ok. ¿Y tu hijo está siendo consciente de ese perdón y ha ido cambiando? ¿O eventualmente tu hijo cada vez es peor? Porque en ese caso tú no le estás perdonando, tú le estás dando la posibilidad de que sea alcahuete, de ser cómplice y de permitirle a tu hijo que cada vez empeore. Y entonces, más adelante, por esa mala concepción de perdón, vas a llorar por problemas más graves. Pedir perdón. Si es posible yo enfrentar, que no es de las formas más fáciles, pero presentarme directamente donde esa persona, mira, te pido perdón. Tristemente, por eso muchas personas recurren a la confesión, porque es más fácil pedirle perdón a Dios que pedirle perdón a la persona a la que ofendimos. Y por último, pagar el precio. Si tú ofendiste, debes pagar el precio, es decir, debes resarcir el daño causado. Yo vine y le rompí el vidrio al vecino. Reconozco que me equivoqué. Hice el propósito de cambio. Voy donde el vecino y le digo, vecino, qué pena, perdóneme que yo fui el que le rompí el vidrio con una piedra. El vecino me dice, claro, yo le perdono, pero usted me paga el vidrio. Debo pagar el precio. Debo resarcir el daño causado. Ah, pero entonces en temas religiosos, bueno, ya nos meteríamos en temas de teología.
que no quiero tocar en este momento. ¿Tengo que perdonar para ser perdonado? Bueno, la palabra para quienes somos cristianos, para quienes la palabra, la Biblia, es importante, no voy a llevarle la contraria y dice, si tú quieres ser perdonado, debes perdonar. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también perdonamos. Y debemos ser serios y sinceros con ello. Y muy fieles a ello. Pero ante los demás, ¿qué? Pero vale la pena que nos preguntemos entonces cómo perdonar. Y volvemos al mismo tema. ¿Cómo perdonar? Exigiendo un cambio, etcétera. La cicatriz va a quedar, etcétera. Pero también es qué tanto te amas o qué tanto te culpas. Es decir, muchas veces nos culpamos incluso por aquello que no tenemos culpa. Alguien se equivocó y nosotros nos echamos la culpa. Y ese alguien no es niño, ese alguien es adulto. Y se nos olvida que como adulto tiene también la libertad de tomar decisiones y la capacidad de tomar decisiones. Entonces es importante, ¿también me culpo o también me amo? Entonces, ¿te amas o te culpas? Pero también el perdón tiene que ir o normalmente va unido al perfeccionismo. Es decir, a veces no perdonamos porque queremos ser perfectos o que las cosas sean perfectas. Y las cosas jamás serán perfectas. Por eso el perfeccionismo no es amigo del perdón. El perdón va dentro de un proceso de mejora, pero no, si fuéramos perfectos, pues no necesitaríamos perdón. Si le exigimos a la otra persona que sea perfecta, pues le estamos pidiendo algo imposible. Entonces casi que le diríamos mejor, ¿sabes qué? No te perdono porque no eres perfecto. Pero como no lo decimos de esa manera, sino que lo cuadramos de otra, y finalmente tengo que perdonar para ser perdonado. ¿Y qué pasa si el ofensor no pide perdón? ¿Qué pasa si el ofensor murió hace 10, 15, 20 años? Tú tienes derecho a perdonar. Y tienes derecho a perdonar por ti, por amor a ti mismo. Porque tú tienes derecho a no seguir cargando con el dolor que tanto daño te ha causado. Con el dolor y el peso de esa maleta que si bien te causaron daño en un pasado, eventualmente un pasado lejano, te han seguido causando daño porque tú no has querido soltar eso. Ah, pero no sé cómo. Ah, bueno, ahí es donde aparece la terapia y con mucho gusto puedo ayudarte si es el caso. Y doy gracias a Dios por mi formación en psicología y mi formación teológica y filosófica, porque todas esas herramientas me permiten brindar una mirada diferente del ser humano. ¿Cuáles son los beneficios del perdón? Bueno, vale la pena que nos preguntemos y estemos atentos, porque podemos encontrar beneficios en salud física, por ejemplo, en salud mental, en las relaciones. Entonces, en salud mental, reduce el estrés y la ansiedad. Claro, tú no estás así, ojalá me perdone, o ojalá pida perdón para perdonarme. No, voy a sentir que la otra persona también es un ser humano que está en proceso y que eventualmente tendrá sus razones. Y si no pide perdón, tendrá sus razones. Alivia síntomas depresivos. Cuando yo me siento culpable por todo, cuando cualquier cosa que yo haga me genera culpa, cuando cualquier cosa que yo haga de una vez estoy pidiendo disculpas o perdón, termino perdiéndome y termino olvidando mi valor. Entonces, con mucha frecuencia voy a terminar acercándome a la tristeza y a la depresión. El perdón mejora mi autoestima, sea que lo dé o sea que lo solicite. Cualquiera de las dos va a fortalecer mi amor propio. Si lo doy, voy a liberarme de un peso que no me corresponde. Y si lo solicito, también voy a liberarme porque fui capaz
de reconocer que me equivoqué, ser humilde y pedir perdón. Aumenta la empatía. Obviamente me va a acercar más a esa otra persona. Pero también hay beneficios en la salud física. Mejora la salud del corazón. ¿Cuántas personas por andar llenas de odio tienen problemas cardíacos? ¿Cuántas personas por estar llenas de odio, por estar cargando cosas que no le corresponden, tienen problemas de hipertensión, tienen problemas de derrame cerebral, etcétera? También fortalece el sistema inmune. El perdón, al unirse mucho a la autoestima, fortalece tu sistema inmune. O de lo contrario, tu sistema inmune, por falta de perdón, se va debilitando. Y después terminas enfermo de cualquier cosa y empiezas a ir al médico para que te cure. Y resulta que eso no era de médico. También favorece el descanso. Qué bueno colocar la cabeza en la almohada y sentir que puedes descansar. Pero qué duro es colocar la cabeza en la almohada y no pegar el ojo porque o estás pensando en lo que tú hiciste mal. Ah, pero es que nadie se dio. Sí, hay dos personas que se dieron cuenta. Dios y tú. Tú lo sabes. Tú sabes que lo hiciste mal. Entonces no quieras colocarle pinturita por encima. Y claro, si tú no pides perdón por algo que causaste, tampoco podrás descansar tranquilo. Y obviamente también en las relaciones personales. ¿Por qué? Porque el perdón genera unas relaciones más sanas. Sanas si tú das perdón y sanas si te dan perdón. Liberación del resentimiento, que va unido con el tema de los accidentes cardiovasculares que mencionaba antes. Obviamente tú no estás cargando ese morral y es que si yo me lo encuentro a esa persona, oye, ¿hace cuánto te ofendió? Hace 15 años, pero no le logro perdonar. Probablemente la otra persona ni se acuerde, probablemente la otra persona ya murió, probablemente, pero tú sí estás cargando. ¿Cuánto daño te has causado? Y vas a tener una mayor fuerza personal. ¿Por qué? Porque te reconoces, porque te identificas como ser humano. Entonces, en ese orden, el perdón es la respuesta de una persona a otra a la injusticia cometida contra ella. El perdón es un paso decisivo a la libertad emocional y espiritual. Por eso dije que si no me iba a centrar en lo espiritual, sí lo iba a tocar, porque el perdón es muy, muy amplio y de mucho beneficio. Y el perdón, es importante tener en cuenta que donde hay perdón está Dios. ¿Por qué? Porque quiere decir que es como que Dios pudo entrar con la escoba y ayudar a hacer aseo. Ah, pero es que yo me confieso cada mes. Probablemente te estás confesando, pero no estás haciendo un proceso antes. Probablemente ni siquiera sabes quién es Dios para ti. Probablemente te estás creyendo o lo peor de lo peor de lo peor, o lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y ni siquiera te reconoces como ser humano. Otros beneficios del perdón es que genera libertad, la libertad espiritual. Genera un corazón restaurado, un corazón tranquilo. Genera una sanación espiritual y emocional enormes, porque te vas a sentir amado, amado por quien es el amor, quien es la fuente del amor, que es Dios. Por eso el Papa Francisco hablaba de que el nombre de Dios es misericordia. Y qué bueno que yo pueda tener ese encuentro personal con la misericordia que es Dios. El perdón hace que o permite que tú retomes el control de tu vida. ¿Por qué? Porque te liberas de las emociones negativas. El perdón cierra capítulos dolorosos. La cicatriz queda, pero ya no duele. El perdón contribuye a tener una sana expectativa de vida. Es decir, yo no me pongo a pensar y a exigirle a los demás lo que los demás no pueden dar, a querer que sean perfectos, cuando ni ellos ni yo lo somos. Y el perdón nos permite vivir el presente. No vivimos en un pasado doloroso,
Vivo en un presente lleno de posibilidades, sin estar cargando el morral, que a veces pesa bastante y destruye mi salud, destruye mis emociones, destruye mi tranquilidad espiritual. Bueno, no la tengo, etcétera, etcétera. Actividad práctica. Por eso quiero dejarles unas actividades prácticas para que puedan revisar y practicar el perdón. Uno, reconoce que debes perdonar a alguien. Puede ser a otro, un compañero de trabajo, tu pareja, tus hijos o a ti mismo. Ese alguien puede ser tú mismo. Segundo, ¿te sientes perdonado por los demás? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Y tercero, ¿qué te impide sentir el perdón de Dios? Importante que revises a nivel espiritual este tema. ¿Qué te impide? Como decía antes, con mucho gusto, si necesitas eh, acompañamiento psicoterapéutico, espiritual en este proceso, con mucho gusto. Puedes mirar mi perfil en psicólogoalamano.com y te darás cuenta, ahí coloco la formación y quienes me conocen personalmente saben que la formación que tengo. Por ahora, recuerda que si este material te ha generado alguna inquietud o crees que le puede servir a otro, nos puedes ayudar de 4 maneras. Zul y Coco. Suscríbete, deja un like, deja un comentario y comparte. Recuerda que cuando tú compartes le estás diciendo a la otra persona te amo. Por ahora, dejamos hasta aquí. Seguramente nos veremos en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Felicidades.